En este vídeo pretendo simplemente utilizar el sistema que nos sugería nuestro compañero de grupo, presidente electo de la SEP y amigo de todos nosotros, sobre todo, Gonzalo Hervás, para exponeros mi punto de vista y mis reflexiones por si pudieran ser de utilidad para la delimitación de contenidos y de objetivos del grupo. La peculiaridad de este grupo. Frente al resto de los campos de los demás grupos de trabajo de la SEP, educación, clínica, salud, organizaciones o trabajo, que son distintos apartados de las aplicaciones de la psicología como disciplina, nos encontramos aquí con un grupo de trabajo muy peculiar, el de la economía, en el que la psicología hace una incursión en un campo que le es ajeno disciplinarmente. Salvo algunos escarceos esporádicos, especialmente por parte de la psicología social y la llamada psicología económica, más centrada esta última en el comportamiento del consumidor. Para dar algo de orden a mis palabras, veamos los distintos puntos que trataré. La mirada penetrante de la economía, la psicología y la sociología. Me detendré en la intersección entre la economía y la psicología, que todos sabemos que comparten un amplio territorio. Como mera pincelada, será ilustrativo reconocer a la psicología en el itinerario de los premios Nobel de Economía. Acercándonos un paso más, citaré la intersección entre la economía y la psicología positiva, objeto de nuestro grupo, sugiriendo algunas posibles líneas de trabajo. Es, como se ve, un caso claro de enfoque multidisciplinar que exige una forma, por lo tanto, de trabajo distinta de la habitual. Este asunto merece que le dediquemos algo más de atención más adelante. Finalmente, algunas palabras sobre otros posibles contenidos, pero ya fuera del rótulo de economía. El ser humano, por cierto, un ser esencialmente social, es el único que puede llevar a cabo observaciones científicas. Pero no solo observa lo que ve a su alrededor, sino que, como es lógico, siente también gran curiosidad sobre sí mismo, de forma que así el sujeto de la investigación se convierte en el objeto de la misma, es decir, es el observador observado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se autoobserva? Se han ocupado de ello distintas disciplinas científicas, como nos cuenta la historia de la filosofía, y sobre todo recientemente las ciencias de la salud y las ciencias sociales. En lo que aquí nos ocupa, nos fijaremos especialmente en la economía, la sociología y la psicología. Aquí todo el mundo estudia el comportamiento humano, sí, pero con distintas gafas. ¿Qué aspectos del ser humano filtra la economía? La economía tiene ya una antigüedad relativa importante, de varios siglos, como disciplina que se ocupa del comportamiento humano y ha logrado un cuerpo sólido de conocimientos que se han mostrado útiles para explicar dicho comportamiento. Es cierto que ha tenido generalmente como sustrato un sesgo excesivamente racional, que se evidencia en la más famosa definición de la economía, la de Lionel Robbins, en su célebre ensayo sobre la naturaleza y significado de la ciencia económica de 1932, cuando define la actividad económica como una relación entre fines y medios limitados que son susceptibles de usos alternativos. Como diría Churchill, o cañones o mantequilla. Los recursos son limitados y o dedicamos los recursos a cañones o a mantequilla. Ese es el dilema. Es, por tanto, una teoría de la elección, pero de la elección racional que sabemos como psicólogos que no siempre funciona así en la conducta humana, influida por toda clase de elementos emocionales. La economía es sobre todo un método, como señalaba el Nobel Gary Becker, que se puede aplicar a cualquier aspecto de la conducta humana, incluso la no mercantil, como matrimonio, educación, etc. Una visión más avanzada y reciente es la teoría económica de los incentivos, campo muy interesante y prometedor que ha inclinado la definición de la economía hacia la ciencia de los incentivos. Esto ya lo habían señalado James Marlis
y William Wickrey, a los que se concedió el Nobel en 1996 precisamente por sus fundamentales contribuciones a la teoría económica de los incentivos bajo información asimétrica. Bien, la economía ha avanzado mucho en modelización y establecimiento de sistemas, pero aunque sí es capaz de observar ciertas regularidades de la conducta humana, no lo es de explicar muy bien por qué se produce. Por ello, tiene que recurrir inevitablemente a la psicología. Y este es precisamente el campo de su intersección disciplinar que, como sabemos, marca las tendencias recientes de la economía. ¿Qué aspectos del ser humano filtra la psicología? Por su parte, la psicología también estudia el comportamiento humano, pero con un sesgo importante. Lo relaciona con la salud humana e investiga además el conjunto de los procesos mentales que subyacen en la toma de decisiones. Es capaz de aportar aquellos elementos perceptivos, cognitivos, motivacionales y emocionales que se han revelado esenciales a la hora de explicar la conducta, que con frecuencia han sido preteridos por los economistas cuando interpretaban el funcionamiento de la economía. En definitiva, el economista intenta explicar la conducta humana, pero necesitaría del psicólogo para explicar los procesos psíquicos que subyacen en los procesos de toma de decisiones, sin los cuales estos no son entendibles. Por su parte, la psicología ha ido enfocando su ejercicio a distintos sectores: educativo, clínico, salud, trabajo o organizaciones, antes denominábamos industrial, etc., con todas sus subdivisiones de intervenciones prácticas en plena ebullición. Aquí ha llegado el momento de hablar de una aplicación de relevancia en nuestro grupo, la psicología positiva. Así, en contraste con la práctica usual de la psicología, que se ha dedicado con preferencia a estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano con el objetivo de comprenderlo mejor y buscar mecanismos de corrección y rehabilitación, sabemos que la psicología positiva eclosiona más recientemente ocupándose de los fundamentos del bienestar psicológico y de la felicidad, poniendo énfasis en las fortalezas y virtudes humanas. Veamos la intersección entre economía y psicología. Una excelente forma de seguir la tendencia del pensamiento económico sería atender la opinión de un portavoz cualificado al que además se le confiere una gran autoridad en esta materia. ¿Quién es? Pues el propio comité que designa los premios Nobel de Economía cada año. Así, esta intersección entre la economía y la psicología queda patente con un simple repaso al itinerario recorrido por la concesión de los premios Nobel, donde aparecen constantemente las contribuciones de ambos enfoques. No solo se trata de traer una vez más el caso siempre citado de Daniel Kahneman, como psicólogo ganador del Nobel de Economía, por haber integrado los avances de la investigación psicológica en el análisis económico, sino a otros muchos cuya principal preocupación es justamente esta intersección que hemos coloreado. Ya en los años 70 podemos citar el ejemplo de Herbert Simon, con sus aportaciones al proceso de adopción de decisiones de las organizaciones económicas, pero encontramos una amplia lista de otros Nobel que consideran central esta intersección, como Akerlof y Schiller, por cierto, ambos autores de un libro profundamente revelador, Animal Spirits, término que ya utilizó Keynes y que traduciríamos no como animales, no como elementos anímicos o mentales, y que tiene este revelador subtítulo, mejor lo dice en inglés, cómo la psicología humana conduce a la economía. También podemos recordar al ya citado Gary Becker, a los también mencionados James Marles y William Wickrey por sus fundamentales contribuciones a la teoría económica de los incentivos bajo información asimétrica. O muy recientemente, al último Nobel de Economía, el del 2015, Angus Deaton, que se plantea también la relación entre el dinero y el bienestar, o, como diríamos en psicología positiva, la felicidad. ¿Cabe mayor intersección multidisciplinar? No podemos olvidar otro punto relevante de la intersección entre economía y psicología: los experimentos de laboratorio usados habitualmente en psicología y que la economía empieza a adoptar con fuerza en los últimos años. Aquí también hay que citar a otro Nobel de Economía, Vernon Smith, como pionero en el uso
de análisis empíricos de laboratorio. Y por cierto, el propio Kahneman, que compartió el premio ese mismo año con él, también adopta las mismas prácticas. Hoy en España es frecuente encontrar estos experimentos en las facultades de económicas. Permitidme una pequeña digresión. Hay algunos que juzgan que la economía juega con ventaja por disponer de premio Nobel específico, aunque sabemos que no fue instituido en el origen y que suele estar rodeado de polémica. Pero no se han parado a pensar que es precisamente la psicología la que se ha revelado como la gran cantera para los premios Nobel de otras ciencias. No solo estoy pensando en el caso de la economía, que nos ocupa, sino también de la medicina y fisiología, premio ganado en más de una ocasión por psicólogos. Fuera ya de los Nobel, pues no existían aún en los de economía, no me resisto a mencionar a otro psicólogo ilustre de gran influencia en los estudios de la economía, Josh Katona. Precisamente, su metodología en los estudios cualitativos o de opinión se mantiene viva hoy hasta el punto de que el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos, de enorme importancia para el estudio de la coyuntura económica, se llama coloquialmente el Katona. Yo mismo, al confeccionar semestralmente el único índice que se elabora en España de percepción de la situación económica, denominado IPSE, basado en un panel de directivos expertos, me apoyo también en la bien asentada metodología de Katona. ¿Qué aspectos cabe considerar dentro de nuestro grupo de trabajo de psicología positiva y economía? No soy yo quien para proponer líneas de trabajo, ni este sería el sitio para hacerlo. Solo me permito indicar de forma ilustrativa algunos aspectos, todos ellos relevantes y con todos los avales científicos, que se están desarrollando por el lado de la economía y que abrirían interesantes campos a la actividad del grupo, desde el lado de la psicología, tanto en el ámbito científico como en el profesional. Nuestro terreno de juego sería el área roja. ¿Por qué en general los psicólogos no han tomado una participación mucho más activa y se han desentendido de las iniciativas de los economistas? Precisamente este peculiar grupo de trabajo de la SEP tiene la oportunidad de ir enmendando estas omisiones, pues se sitúan en terrenos propios de la psicología positiva. Me estoy refiriendo a sugerencias de líneas de trabajo como las siguientes: los aspectos emocionales del ser humano y su influencia en la toma de decisiones económicas, a nivel individual y como colectividad, comportamientos gregarios de los agentes económicos, consumidores, ahorradores, trabajadores, etc., influencia en los ciclos recesivos de la economía. Otro punto sería la medición de la felicidad y su confluencia con las metodologías consolidadas de los sistemas de contabilidad nacional, los diferentes programas públicos y privados de medición, como la OCDE, la ONU, Eurostat, incluso la encuesta del CIS en España, y un largo repertorio de estudios y metodologías. Otro sería la relación entre los niveles de renta y los niveles de felicidad, lo que coloquialmente se conoce por la pregunta de si el dinero da la felicidad. Amplio campo de investigaciones centrales de la psicología positiva que se han nucleado en los estudios en torno a la llamada paradoja de Easterland, con relevantes estudios para España desde el lado de la economía, generalmente con la pasividad de los psicólogos. Este punto también está en la base de las contribuciones del reciente Nobel de Economía, Angus Deaton, que ya hemos mencionado en torno a la relación entre el dinero y el bienestar o la felicidad. El optimismo en los mecanismos de funcionamiento de la economía actual, el funcionamiento del mercado y el estado emocional de los agentes económicos, la incidencia de la crisis económica en los niveles de felicidad de la población. Y me parecería fascinante la investigación más básica sobre el llamado problema económico. Me estoy refiriendo al que surge por el hecho de que las necesidades humanas son virtualmente ilimitadas, mientras que los recursos económicos son limitados y, por tanto, también los bienes y servicios disponibles. No es un problema tecnológico para producir más, ni, solo en este contexto, de distribución de la renta, sino de disparidad entre los deseos humanos y los medios disponibles para satisfacerlos. Aquí nos topamos con el concepto de escasez, tan difícil de evaluar y que es relativo.
Solo indica que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios superior a la disponible. Pues bien, ¿cómo influye esto del problema económico en el bienestar y en la felicidad de las personas? Clara tarea también de la psicología positiva. Esto exige otra forma de trabajar distinta de la de otros grupos, la de la colaboración multidisciplinar, que debe respetar algunos requisitos o reglas si se quiere que tengan ciertas garantías de éxito. El desconocimiento de la otra disciplina, bien la economía o la psicología según los casos, debe superar ciertos riesgos, yo llamaría novatadas, al asomarse a esa otra disciplina. Primero, evitar ir descubriendo todos los días el Mediterráneo por ahí. Es un riesgo común para los autodidactas, que no tienen una sólida formación en la otra disciplina. En segundo lugar, confundir tener opiniones con tener conocimientos. En tercer lugar, desconocer la polisemia de los términos científicos. Los términos que forman el argot de cada ciencia aportan precisión, simplificación y eficiencia en los razonamientos para los miembros de la misma comunidad científica. El problema está en que el mismo término puede tener distintas connotaciones semánticas según cada disciplina. Por ejemplo, positivo puede referirse a una corriente epistemológica, el positivismo de Comte, por ejemplo, lejos del significado para la psicología positiva, a su vez diferente para la economía positiva, que sirve solo como contraponerse a economía normativa, lo que es frente a lo que debe ser. Otro ejemplo, el término bienestar de la psicología está bastante alejado de lo que se llama economía del bienestar, relacionada esta última con problemas de eficiencia en la optimización de los efectos económicos en el conjunto de los individuos de una sociedad a través de una gran formalización matemática siguiendo supuestos y principios de funcionamiento muy estrictos. Sería un análisis formal del bien común en términos de bienestar. Por tanto, la colaboración multidisciplinar tiene que sortear estos problemas aproximándose estrechamente a la terminología y métodos de la disciplina vecina. En cuarto lugar, para sortear estos inconvenientes, nada mejor que adoptar una postura de humildad y generosidad intelectual. ¿Cuál? La propia del método científico, que implica validar nuestras hipótesis previas y saber renunciar a ellas cuando no resistan la contrastación empírica, es decir, tirarlas en el contenedor de los prejuicios inservibles. Una colaboración multidisciplinar se hace inútil si no se aplica esmeradamente este método científico y se sabe renunciar a nuestras previas hipótesis, prejuicios, una vez refutadas en colaboración con la otra disciplina. Quinto, un estímulo. No es todo negativo, un estímulo para el trabajo conjunto. No olvidarse de que el conocimiento científico suele avanzar por las fronteras de sus límites disciplinares. En sexto lugar, ser abierto a buscar soluciones laterales y ser porosos a la utopía, el gran motor de la historia. Precisamente celebramos ahora el 500 aniversario de Utopía de Tomás Moro. Y en séptimo lugar, una prevención más. La forma de trabajo multidisciplinar tiene gratificaciones, como el aprender muchas cosas de la otra disciplina, vecina, pero también acarrea riesgos de inoperancia y frustración si no se respetan estas reglas. El futuro camino de la economía está en apoyarse en los avances de la psicología. Es fácil predecir una intensificación de la colaboración entre ambas disciplinas. Para ello recordaríamos el subtítulo del libro de Akerlof y Schiller, Cómo la psicología humana conduce a la economía. Resumiendo ya mi punto de vista, he tratado de dibujar los contenidos de la intersección entre la psicología y más en concreto la psicología positiva y la economía, tal y como está desarrollándose el debate epistemológico entre ambas disciplinas.